Y aquí en la mañana de hoy agradecemos primero a Darío Félix y a Guaroa que nos conectaron con el ingeniero Viriato Sánchez, socio gerente general de BSA Consultores. Y le tengo que decir, ingeniero, que usted tiene un fan club. Desde que subimos la promo, Liceló Pantaleón y Carlos Correa, un sinnúmero de amigos nos escribieron por las redes a decirnos que se iban a conectar en esta mañana. Tiene Oh, muchas personas que lo estiman y lo aprecian mucho. gracias, muy buenos días primero que nada y agradecer la oportunidad que me brindan para poder compartir con ustedes, con su público a través de este medio y de su programa en esta mañana. Y definitivamente que sí, hay muchas personas con que cuento y he sido bendecido con el cariño, a veces inmerecido, pero que realmente nos hace convivir en esta vida de una manera más agradable y más amena. Ingeniero, y esta mañana usted nos trae el tema de resiliencia empresarial y hablábamos antes, yo creo que ha sido el tema del día, porque con nuestra invitada hoy que nos acompaña, Patricia Luciano, iniciamos hoy esta mañana hablando de esto, de la pandemia, cómo nos ha sacado lo bueno de mucha gente y otros no han sabido aprovechar esta oportunidad. Y las crisis son constantes, eso es lo único que, crisis y cambios son constantes en Sí, la vida. Se habla mucho en este tiempo de que la crisis viene, la crisis económica viene, que no es ahora, la veremos más allá. Y cómo es un gran reto y desafío para las empresas poder sacar desde abajo y salir adelante. Y ustedes, como desde su empresa y su organización, están acompañando a muchas. Cuéntenos un poquito de esto, de la resiliencia empresarial y cómo se puede construir y lograr. muy bien. Antes que nada, definitivamente el concepto de resiliencia es muy parecido y está dentro del contexto de las personas y de las mentes. Y cuando hablamos y vi parte de lo que ustedes proyectaron sobre el tema de resiliencia individual, pues lógicamente cuando lo llevamos al término organizacional, hay definiciones establecidas por los estándares como la guía 73 de ISO y también en la ORM1 de ASIS. Se define la resiliencia organizacional. No voy a hablar solamente empresarial, voy a hablar en sentido general porque aplica a toda organización. La resiliencia organizacional es la capacidad que tiene una organización para adaptarse en un entorno cambiante y complejo, en ese sentido. Y eso incluye necesariamente una capacidad de aprender, y adaptarse implica aprendizaje. ¿Cuál es uno de los desafíos más grandes que siempre ha habido en las organizaciones? Bueno, las organizaciones, cuando hablamos de resiliencia, definitivamente tenemos que hablar de riesgos, porque los riesgos son los que impactan y cambian nuestro entorno. Y tradicionalmente, cuando hemos hablado en riesgo en muchas de las organizaciones, solamente se está pensando en el riesgo como el resultado de algún incidente catastrófico. Hablamos de riesgo de terremoto, hablamos de riesgo de huracanes, hablamos de riesgos de inundaciones, de este tipo de eventos catastróficos. Lo que nos permite muchas veces dejar de soslayo y no tener en el foco otros riesgos que son tan importantes, a veces más importantes que estos riesgos catastróficos. Y usted me dirá, bueno, ¿cómo cuáles? Bueno, los riesgos que tienen que ver financieros, los riesgos que tienen que ver con regulación y cumplimiento y gobernanza corporativa, una serie de riesgos que están asociados, riesgos operacionales, y entre ellos está algunos riesgos que aunque impactan de manera externa, como la pandemia, no son menos ciertos que sus impactos vienen se manifiestan en las organizaciones de manera tan contundente como otros que no necesariamente son pandemias. Por ejemplo, uno de los casos más importantes y efectos de una pandemia en una organización es el absentismo. Y el absentismo tiene un impacto importante porque eso va a afectar la manera en cómo nosotros operamos y podemos entregar nuestros productos y servicios a nuestros clientes. Pero también la pandemia tiene otro efecto colateral, que es el cómo nuestros clientes pueden obtener nuestros productos y servicios a través de los canales que ya hemos establecido. Y hemos visto cómo en República Dominicana, y no solamente en República Dominicana, en todo el mundo, pero en República Dominicana lo hemos sentido en carne propia.
aunque nosotros somos una isla y deberíamos tener un contexto mental de cierta independencia y de estar acostumbrados a estar sometidos a una serie de riesgos cuyas estrategias para combatir y mitigar estos riesgos implican que tenemos menos recursos disponibles rápidamente porque estamos en una isla, a diferencia de que estuviéramos en un lugar continental donde tenemos más facilidad de obtener recursos, productos y servicios en un momento determinado. Vivimos y tenemos una mentalidad y hemos construido, tenemos un constructo mental que nos lleva a manejar el riesgo de una manera con mucha liviandad. Y ese es el impacto que estamos viviendo hoy. Siempre creemos en que hay un riesgo, pero no nos va a pasar nada. Sabemos que estamos expuestos a esto, pero la posibilidad de que nos pase es tan vaga, o yo espero de verdad que esto no va a llegar a mí. Y entonces nos encontramos con una dura realidad, que es el impacto que tiene una exposición que puede desaparecer inclusive en nuestra organización, en nuestra empresa. Y por eso estamos viendo muchas empresas que han desaparecido de cuajo en estos 4 o 5 meses porque no han tenido la resiliencia, no han desarrollado estrategias de mitigación ante un riesgo que se convirtió en una realidad y que tuvo un impacto en nuestras empresas. Entonces, ¿qué es resiliencia? Resiliencia tiene que ver con la visualización y con la integración del riesgo como una parte estratégica de la empresa, y que no se va a ver el riesgo como un resultado de un manejo de silos compartimentalizado en las organizaciones, de forma tal de que cada quien está pensando en los riesgos en su área de competencia, pero no puede ver el carácter sistémico que tienen los riesgos y el impacto que como consecuencia de este carácter sistémico puede tener un riesgo cuando se suma. Yo puedo tener una apreciación de un riesgo en un área operacional, pero no he podido ver y cuantificar el impacto que puede tener en otras áreas y cómo esto contagia la operación de una empresa y la capacidad para entregar un producto y servicio. Entonces, estamos hablando de que el riesgo tenemos que sacarlo, y las estrategias de mitigación de riesgo para convertir una empresa resiliente la tenemos que sacar de aquellas capacidad para responder a eventos catastróficos, a entender que vivimos en un ambiente de riesgo, de exposición, desarrollar las estrategias, identificar esos riesgos y desarrollar las estrategias necesarias para combatirlos, aún nosotros tengamos lo que se denomina un apetito de riesgo elevado. ¿Y qué se llama apetito de riesgo? El apetito de riesgo es la cantidad de riesgo que yo estoy dispuesto a absorber en un momento determinado, pero porque estoy consciente de él, no porque estoy inconsciente de él. Entonces nosotros tenemos que entender que al final todo lo que nosotros hacemos es 10% lo que nos pasa, como dice el señor Maxwell, y el 90% cómo reacciono a ello. Quiere decir, muchas veces nosotros nos desestimulamos pensando en que el ambiente es hostil. Sí, pero también en toda circunstancia podemos ver el entorno externo que está fuera de nuestro contexto, el poder manejarlo y el poder de tomar, el mitigar una amenaza. Es algo que puede ser una amenaza, puede ser una oportunidad de negocio, dependiendo cómo yo enfoque este proceso. Entonces, es entender que lógicamente tenemos una empresa, tenemos una organización que tiene que adoptar una cultura de resiliencia, y esa cultura de resiliencia debe descender a los individuos que tienen la responsabilidad de gestionar, como la alta gerencia, la toma de decisiones de la alta gerencia, para permear todo eso en una cultura organizacional que llegue desde la alta gerencia hasta cualquier nivel de toma de decisiones de la organización. Ingeniero, usted sabe que yo trabajo en esas áreas que tienen que ver con comunicación, y hacemos mucha identificación de riesgo, lo que llamamos risk assessment, y usted dio en el clavo. En nuestro país y en otras fronteras se carece de esa capacidad de identificar riesgos más allá de los intrínsecos a las operaciones, riesgos que están latentes ahí. Y en su experiencia a nivel dominicano, ¿están las empresas haciendo estos ejercicios de identificar esos riesgos y de determinar los niveles de tolerancia y, como usted dice, plasmar con proactividad esas iniciativas que puedan ayudar a mitigar esos riesgos?
Mira, normalmente eso tú lo vas a encontrar en empresas mucho más, en las empresas grandes, las empresas multinacionales. Sin embargo, un grave error porque la gestión de riesgo tiene que ser a todo nivel de empresa, desde pequeñas, medianas y grandes, porque el desafío no importa el tamaño de la empresa. Y esto tiene que ver mucho con una cultura. El gran desafío que tenemos es cambiar el paradigma. Yo entiendo y hemos visto cómo a través de esta pandemia hay una mayor apertura a entender que aquello que yo pensaba que no era posible ahora está pasando. Pero todavía tenemos que cambiar el paradigma. Y cambiar el paradigma significa transmitir, transformar y crear la transferencia de conocimiento para que la alta gerencia, llevar a la alta gerencia de las empresas, no importa el tamaño, a la alta gerencia de las empresas, el entendimiento y la asimilación de que la gestión de riesgo es una responsabilidad de ella. Y que más allá, algo que tenemos muy olvidado y que realmente no le prestamos mucha importancia, realmente somos responsables de hacer la debida diligencia para poder determinar que los riesgos que yo he podido identificar, lo he procesado de manera tal que la decisión que yo tomé como alta gerencia me justifique el yo tomar una acción o no tomar una acción de mitigar ese riesgo. Y eso está claramente establecido en los procesos legales donde usted es expuesto. Cuando usted llega a un momento, se genera una situación que su empresa causa un efecto como consecuencia de un riesgo a que está sometido a un tercero. Y usted va a estar sometido a los tribunales y va a tener que demostrar, hizo la debida diligencia. Usted pudo identificar el riesgo y pudo evaluar ese riesgo de manera tal de que pudiera identificar que las estrategias de mitigación, oiga bien, las estrategias de mitigación el costo era mayor que el riesgo a que estaba expuesto. Porque lo que pasa es lo siguiente. Si yo tengo un vehículo que vale, ¿qué le puedo decir? Que tiene 100,000 pesos, vale 100,000 pesos, pero la estrategia para protegerlo y para evitar la pérdida de ese vehículo me cuesta 150,000 pesos. Entonces no tiene sentido que yo trabaje e invierta en una estrategia de mitigación de ese riesgo sobre ese vehículo cuando el impacto, el costo de mitigación es mayor que la pérdida tal. Entonces eso tiene que aplicarse a toda posible causa y efecto que pueda tener mi empresa a un impacto de terceros. Si yo no puedo demostrar que la estrategia de mitigación era más costosa que el impacto en sí mismo, yo tengo una responsabilidad que tengo que asumir. Todo esto vemos nosotros que resiliencia no es solamente una capacidad de decir, mira, tengo una estrategia de respuesta. No, tengo una estrategia de respuesta que he evaluado económicamente y he determinado que es factible y que su costo económico es justificable para yo aplicarla. Entonces, la pregunta que viene, y me lo dijo un psicólogo un día, me dijo, mire, ingeniero, ¿y usted no cree que usted, debido a que trabaja el tema de riesgo, está viendo riesgo en todos los lados? Y yo digo, sí, es verdad. Y me dice, ¿usted no cree que eso lo expone más? Digo, no, todo lo contrario. Lo que yo no puedo volverme loco con los riesgos, pero el hecho de que yo no pueda identificar un riesgo no significa que no exista. Lo único que estoy más consciente del apetito de riesgo que yo tengo y de la respuesta que yo voy a dar a ese riesgo conscientemente. Lo más triste es que muchas empresas, muchas altas gerencias no están conscientes de riesgo porque en algún momento nadie se lo dijo, pero todavía peor, porque en ningún momento se ocupó de hacer una gestión adecuada de identificación de riesgo y de evaluar cuáles son los activos y los riesgos que estos activos están expuestos, a los riesgos que estos activos están expuestos. Ingeniero, usted sabe que esta parte que usted acaba de mencionar me impacta muchísimo porque allanándolo un poquito en la vida cotidiana y pensando en nuevos emprendedores, en tal vez empresas un poquito más pequeñas, no es lo mismo ser, vamos a decir, una persona visionaria a una persona pesimista, a una persona realista, que entiendo que es la parte donde usted se refiere cuando tenemos que evaluar los riesgos. Para poder emprender igual en este tiempo hay que evaluar los riesgos. Sí, obviamente tenemos que tener esa actitud de que sí lo podemos hacer, de que lo podemos lograr, pero ¿sobre qué bases? Y las cosas hoy día hay que pensarlas mucho más, incluso en la economía familiar, donde todos hemos tenido que contemplar
algunas decisiones y algunas situaciones que uno dice, esto es factible o no es factible. Me gustó muchísimo el ejemplo que usted puso del vehículo. Dice él, si yo puedo sostener esto, que cuesta 100,000 pesos, pero para sostenerlo tengo que invertir 150,000, entonces es algo que no vale la pena. Es cambiar la página y buscar otras alternativas. En un mercado ahora mismo donde prácticamente una de las cosas que también hemos visto que ha cambiado es la forma en la que nosotros hacemos los planes. Y esto a nivel corporativo. ¿Por qué? Porque antes nosotros podíamos hacer planes y proyecciones, ni planificación anual. La pandemia nos derrumbó todo eso. Y hoy vemos cómo estamos haciendo incluso planificaciones que pueden ser trimestrales, pero dejando una brecha incluso que no se había contemplado a una posibilidad de un cambio, porque hay documentos que eran tan cuadrados o incluso formas que la gente de repente no sabía cómo accionar ante una situación como la que ya vemos que el mundo se enfrentó. ¿Cuáles serían sus recomendaciones ante un escenario de planificación a corto plazo, midiendo riesgos que no necesariamente se pueden contemplar a corto plazo? Qué bueno, muy buena pregunta. Lamentablemente no es una pregunta de respuesta rápida, pero voy a tratar de sintetizar lo que pueda. Miren, lo primero es que tenemos que, toda persona que tiene la responsabilidad, ya sean emprendedores, pequeñas empresas, nadie está exento de la planificación estratégica, del desarrollo de estrategias. Ahora, la formalidad de la estrategia es otra cosa. La gente cree que estrategia significa hacer grandes tomos y volúmenes de documentos que nadie va a leer. La estrategia es una cultura de creatividad, pero necesita convivir con otro elemento que se llama gestionar. En las empresas se necesitan dos tipos de personas. Una persona que está pensando en el futuro, que hace un liderazgo y que son aquellos que crean y transforman empresas, que hacen los procesos de gestión de cambios, son agentes de cambio. Por eso estos son los que están mirando siempre al futuro, pero normalmente las personas que tienen esas competencias no son los mejores que gestionan, no son aquellas que normalmente operan, hacen la parte operativa, sistemática de una empresa. Entonces tenemos dos elementos. Por eso ustedes ven muchos emprendedores que tienen muy buenas ideas, arrancan y ustedes ven esos centros de semilla que toman aquellos emprendedores que generan ideas y van generando una plataforma de gestión que normalmente lo apoya a ellos, pero que lo dejan a ellos seguir el proceso creativo. Porque siempre tienen que estar mirando hacia el futuro, siempre tienen que estar evaluando el producto, porque no hay ningún producto ni servicio terminado. Las empresas son animales vivos y los productos y los mercados son animales vivos y nosotros tenemos que entender que lo que estamos haciendo es satisfaciendo necesidades o aspiraciones. Porque como muy bien conocemos de Steve Jobs lo que hacía era que creaba mercados a través de tocar aquellos elementos aspiracionales y crear necesidades sobre elementos aspiracionales que tú ni siquiera lo tenías en la mente. Pero el emprendedurismo lo que entiende es hacer propuestas de valor. Y aquí tenemos el concepto de propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor, lo primero que tenemos que entender es que nuestras propuestas de valor también cambian en el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo lo que voy satisfaciendo necesidades, las necesidades de nuestro público y de aquel parque, de aquel mercado, va cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay nuevos elementos que se van adicionando, que son elementos externos a mi empresa. El gran error de muchas empresas es solamente trabajar hacia lo interno. Yo tengo este producto y yo voy a buscar a quién satisface mi producto. Bien, pero tenemos que entender que aquel mercado va cambiando y que por eso vemos productos que fueron muy exitosos hoy, 2 y 3 años más adelante, desaparecen. Creemos también que el problema de la innovación es crear nuevos productos o nuevos servicios. Y realmente muchas veces la innovación es sencillamente cambiar el modelo de negocio.
Es transformar cómo necesita el mercado este producto que sigue necesitando, pero la forma en cómo tradicionalmente lo he entregado ya no es viable, ya es obsoleta. Y eso ha creado la pandemia ahora mismo. ¿Qué ha desafiado la pandemia? Los canales de entrega de los productos. Número uno, y de la debilidad que tengo en cuanto a poder entender cómo mi planilla, mi equipo de trabajo puede operar, no importa el lugar donde opere y los medios que necesita para poder entregar mis productos y servicios. Y esto ha sido un desafío en dos dimensiones, de hecho son tres dimensiones, extremadamente complejas. ¿Qué tengo que pensar? Primero, en la continuidad de negocio. Número dos, en mi público y mi cliente, cómo tienen mis productos y servicios los canales. Y número tres, cómo protejo a aquellos que son mis asociados de negocio para poder entregar mis productos y servicios. Entonces, planificación estratégica es un proceso permanente y continuo. No es un documento. Es una actitud empresarial y es un pensamiento. Eso es la transformación a convertirse en un pensamiento estratégico. ¿Y qué es más importante ahora? Bueno, si usted no conoce, se apoya en consultores. Bien. Y usted me dirá, bueno, pero usted es consultor, está vendiendo consultoría. Yo creo más. Oiga, voy a decir lo siguiente. Yo creo más en que nosotros los consultores deberíamos concentrarnos más en transferir el conocimiento, en transferencia de conocimiento a los empresarios, que en servir una muletilla, en un bastón toda la vida. ¿Por qué? Porque las economías de las empresas pequeñas y medianas no lo soportan. Entonces, ¿qué ha hecho BCA Consultores? Nosotros hemos creído en academias, hemos creído en certificaciones, porque también no podemos estar pensando en formalidades y en crear capacitaciones que duran años, que van a ser respuestas extemporáneas de las necesidades que son cambiantes. ¿Qué ha desafiado las empresas? ¿Qué ha desafiado los mercados? Busquemos las mejores prácticas a través de certificaciones, capacitaciones cortas que me den a mí las herramientas de manera rápida, efectiva y eficiente para aplicarlas a mis empresas y mantenerme ¿en qué? En grupos empresariales, en grupos que estén en mi sector y que me permitan ver cómo puedo, qué está cambiando, que me ayuden a conocer los cambios, a compartir esos cambios para tomar decisiones oportunas, porque también tengo que concentrarme en mis empresas, tengo que concentrarme en la parte operativa y no tengo mucho tiempo a ver al futuro. Necesito medios que me vayan mandando flash y decirme, ojo, esto viene, esto tienes que tener en cuenta, estas prácticas cambiaron, obsérvalas, empodérate de ellas y hacer un medio a través del cual podamos compartir, más que quedarnos con el profesional que va a estar permanentemente conviviendo con una empresa y creando un costo operativo que muchas veces tiene que soltarlo, tiene que liberarlo porque no lo permite en el tiempo. No sé si esto le permite, contesta su pregunta. No, buenísimo, buenísimo. Ingeniero, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado en la mañana de hoy. Qué grato haberle tenido una conversación muy edificante. ¿Dónde la gente puede conectar con BSA Consultores y puede acceder a estos servicios? Es importante. Y más para lo que se avecina, identificar esos tiempos, Sí. esos riesgos que están ahí y que de pronto no nos estamos dando cuenta, pero que van a ser más visibles en unos meses. Muy bien. Bueno, en nuestra página de internet pueden ver los servicios que nosotros ofrecemos y lo que hacemos. Es www.bsaconsultores.com, V de Víctor, S de Samuel y A de Adolfo, consultores.com. En las redes somos @BSA Consultores y nuestro teléfono corporativo es 809-378-6100. Antes de despedirme, quiero de verdad agradecerles este tiempo que me permitieron compartir con ustedes y de verdad que ha sido una bonita experiencia. Así que le agradezco mucho esta oportunidad.